So I'm ready to begin. I want to welcome everybody once again. Quiero darle la bienvenida a todos una vez más. Let's start with a word of prayer. Quisiera comenzar con una palabra de oración. Dear God, Santo Dios, we thank you once again for this opportunity, te damos gracias una vez más por esta oportunidad, for we can be here together porque podamos estar aquí todos juntos to study and learn from you. para estudiar y aprender de ti. We ask you that you guide us Pedimos que nos guíes and to pour your Holy Spirit upon us. y que derrames tu Santo Espíritu sobre nosotros. Be with us in this hour. Te pedimos que estés con nosotros en esta hora. We ask in Jesus' name, amen. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. So today I have two presentations. El día de hoy tengo dos presentaciones And we will be talking about Project 2025. y vamos a estar hablando de Project 2025, Proyecto I know 2025. many of us are not from the United States. Sé que muchos de nosotros no somos de los I Estados know Unidos. many of us are not from the United States. And I know that the language of politics Y sé que el lenguaje de la política can be a little hard sometimes to understand. puede ser a veces un poco complicado de So my goal comprender. today Entonces mi objetivo hoy is to explain this in very simple language, es explicar esto en un lenguaje muy simple, so we can all understand what the project is about. de forma que todos podamos comprender de qué trata el proyecto. I know that we already had in the past Sé que ya en el pasado some presentations about the project 2025, hemos tenido algunas presentaciones del proyecto 2025, but as far as I recall, pero hasta donde yo recuerdo it was before 2025. fue dado antes del 2025. So we are already in 2026, Entonces ya estamos en el 2026 and we know for sure that a lot has happened. y sabemos seguramente que mucho ha ocurrido. So I'm going to base what I say on two main sources. Por tanto, voy a basar lo que digo en dos fuentes principales. The first is the Project 2025 policy book. La primera es el libro de políticas del proyecto 2025. I don't know how to use it. No help. Technical difficulty. Okay. Ah, okay. If I want to go back to, okay. Ah, okay. Thank you. No, I don't. Just hold, right? Okay. So the first one Entonces, la primera is called es llamada Mandate for Leadership. Mandato de Liderazgo. My handwriting is not always this ugly. Sorry. Mi escritura a mano no siempre está, So está Mandate fea, for me Leadership, disculpo. Entonces, Mandato de Liderazgo, Conservative Promise. la promesa conservadora. And this was written by a group of conservative organizations in the US, Y, y esto fue escrito por un grupo de organizaciones conservadoras en los Estados Unidos, led by a think tank liderado por un think tank called the Heritage Foundation. llamada Heritage Foundation. Does everyone know what a think tank is? Just raise your hands if you don't know. Todo el mundo sabe lo que es un think tank. Think tank. Si no, levante sus manos. Okay, so a think tank Bien, un think tank is an organization of experts, es una organización de expertos, researchers, economists,
investigadores, policy economistas, analysts, lawyers, etc. eh, analistas de política, Who study who abogados, study abogadas, etcétera, important issues que estudia asuntos importantes and produce reports y produce reportes and recommendations to influence y recomendaciones para influenciar public policy and opinion. políticas públicas y Similar opiniones. to a lab of ideas. Es similar a un laboratorio de ideas. So that's what a think tank is. Entonces, eso es lo que es un think tank. The second source that I'm going to use La segunda fuente que voy a utilizar is a recent book by the journalist, es un libro reciente por un periodista and his name is David A. Graham. y su nombre es David A. Graham. The book is called The Project, El libro se llama El Proyecto, How Project 2025 cómo el Proyecto 2025 is Reshaping America. está reformando América. Reshaping America. So David is a journalist David es un periodista and a staff writer at The Atlantic. y parte del equipo de escritores de The Atlantic. The Atlantic is a prominent American magazine of news and opinion. The Atlantic es una revista prominente de noticias y opinión en los Estados Unidos. And David is known for writing about politics, Y David es conocido por escribir sobre política, religion, and American culture. religión y cultura americana. I will also mention a few short articles Voy a también mencionar algunos artículos cortos that help us see que nos permiten ver how these ideas cómo es que are estas already ideas affecting real people. ya están afectando a gente real. And talking a little bit about his book, Hablando un poco acerca de su libro, in his book, he provides a critical analysis en su libro provee un análisis of crítico Project 2025 del proyecto 2025 and how it differs from earlier conservative blueprints y cómo difiere de planificaciones anteriores de conservadores, like Reagan's mandate for leadership. como el mandato del liderazgo de Reagan. So we're going to start with an overview of Project 2025. Por tanto, vamos a comenzar con un vistazo general del proyecto 2025. Curtis, yeah, Curtis. about Graham Reagan. In his book, En su libro, David hablando de Graham, Reagan, yes. David Graham Sorry. His question, he asked me to repeat about what I said about Reagan. me está pidiendo que repita lo que dije sobre Reagan. So in the book, The Project, En el libro El Proyecto, Graham talks Graham habla acerca about the differences between conservative blueprints like Reagan's habla de las diferencias entre otras planificaciones y otros planos de acción like Reagan's, de conservadores como el de Reagan how it differs from the current one. y cómo difiere del actual. Yes. So we're going to start with an overview Por tanto, vamos a comenzar con un vistazo of general what is Project 2025. de qué es el proyecto 2025. So Project 2025 is a political plan El proyecto 2025 es un plan político created by more than 50 conservative organizations
conservative, in the United States en los Estados Unidos to prepare for a very conservative president and government. para prepararse para un presidente verdaderamente conservador, presidente de gobierno. It's not just one book, No es solamente un libro, it is a whole project with es several un parts. proyecto completo con muchas partes. And the leaders behind Project 2025 Y los líderes detrás del proyecto 2025 describe it this way. lo describen de esta manera. And for the translators, I'll be using my first quote. Y para los traductores voy a estar utilizando la This primera is cita. from one of the chapters in Mandate for Leadership. Esto es de uno de los capítulos del mandato para el liderazgo. And it says the following. Y dice lo siguiente. The 2025 Presidential Transition Project is the conservative movement's unified effort to be ready for the next conservative administration to govern at 12 noon, January 20, 2025. El proyecto de transición presidencial de 2025 es el movimiento conservador unificado listo para la siguiente administración conservadora para que gobierne a partir de las 12 del mediodía en 20 de enero del 2025. Indeed, one set of eyes reading these passages will be those of the 47th President of the United States. Efectivamente, uno de los pares de ojos que va a estar leyendo estos pasajes van a ser aquellos del presidente número 47 de los Estados Unidos. And we hope every other reader will join in making the incoming administration a success. Y esperamos que cualquier otro lector o lectora pueda unirse en hacer que esta administración siguiente sea un éxito. Same chapter. Continúa en el mismo capítulo, en el siguiente punto. History teaches that a president's power to implement an agenda La historia enseña que el poder de un presidente para implementar una agenda is at its apex during the administration's opening days. alcanza su punto álgido durante los primeros días de su administración. To execute requires a well-conceived, coordinated, unified plan Para ejecutarla se requiere un plan bien concebido, coordinado y unificado, and a trained and committed cadre of personnel to implement it. así como un equipo de personal capacitado y comprometido para llevarlo a cabo. In recent election cycles, En los últimos ciclos electorales, presidential candidates normally began transition planning los candidatos presidenciales solían comenzar a planificar la transición in the late spring of election year, a finales de la primavera del año electoral or even after the party's nomination was secured. o incluso después de haber asegurado la nominación del partido. That is too late. Eso es demasiado tarde. For conservatives to have a fighting chance, Para que los conservadores tengan alguna oportunidad, una posibilidad to take on the administrative state de enfrentarse al Estado administrativo and reform our federal government, y reformar nuestro gobierno federal, the work must start now. hay que empezar a trabajar ahora mismo. The entirety of this effort El objetivo de todo este support the esfuerzo next conservative president, es apoyar al próximo presidente conservador, whoever he or she may be. sea quien sea. It's very important to note Es muy importante notar that when they say the work must start now, que cuando dicen que el trabajo debe comenzar ahora, Mandate for Leadership el mandato del was liderazgo published in 2023. fue publicado en 2023. So, according to what they're saying here, Por tanto, de acuerdo con lo que están diciendo aquí, in order not to be too late, para no llegar demasiado tarde, they started preparing in advance this time.
comenzaron a prepararse con anticipación esta vez. Caesar, did you have a question? César, ¿tienes una pregunta? Um, is there any line or sentence about trying to establish Donald Trump forever in the Oval Office? ¿Hay alguna línea o oración o afirmación que diga Can que you Donald Trump quiera ser colocado en forma can you permanente en la oficina speak to oval? the translator and speak louder, please? Okay. Um, Va a repetir la pregunta. the writers of the book, Hay que saber si los um, escritores del libro they have tried to put in words han intentado poner en palabras um, the fact that they want Donald Trump to rule forever. el hecho de que quieran que Donald Trump gobierne para siempre. Uh-huh. Okay. That's a question just. Esa es mi pregunta. I'm gonna be very honest. Voy a ser muy sincera. I haven't read the whole book. No he leído el libro completo. It's over like around 900 pages. Son alrededor de 900 páginas. So I'm not sure if there's Por, something very specific like that. por tanto, no estoy segura si hay algo tan específico como eso. But as we're going to see, Pero como vamos a ver, that are some things that they want to accomplish. hay algunas cosas que quieren cumplir, que quieren I lograr, would say que yo voy a decir, could open the way or prepare the way for that to happen. podrían abrir o preparar el camino para que eso suceda. Good. Bien. Okay, so as I said, Entonces, como dije, this mandate for leadership was published in 2023, este mandato de liderazgo fue publicado en 2023, which is different from previous mandate for leaderships. que es diferente a previos mandatos de liderazgo. They wanted to be ready for the next president. Querían que esté listo para el siguiente presidente They wanted to be ready. Yeah. And they were. y estaban listos. So the heart of the project, El corazón del proyecto as I said, is a 900-page book, es, como dije, un libro de 900 páginas, which is this mandate for leadership. que es este mandato de And liderazgo, this book gives detailed instructions, y este libro da instrucciones detalladas, agency by agency, agencia por agencia, for how a new conservative president en cómo un nuevo presidente should conservador change almost every department debería cambiar casi cualquier departamento of the US federal government. del gobierno federal de los Estados Unidos. In another chapter of the book, En otro capítulo del libro, it's in the acknowledgments of the mandate, es en los reconocimientos del mandato, they describe it as, lo describen como, this is not on the notes, okay? esto no está en las A notas, ¿sí? collective effort Un esfuerzo colectivo of hundreds of volunteers de cientos de voluntarios y who voluntarias have banded together que se han unido in the spirit of advancing en el espíritu de avanzar positive change for America. y generar cambios positivos para América. David Graham, the journalist, David Graham, el periodista, describes it as a nearly 1,000-page document lo describe como un documento de casi 1000 páginas and the intellectual blueprint y la planificación, el plano intelectual, in the intellectual blueprint y el plano intelectual, for el Donald concepto Trump's intelectual second administration. para la segunda administración de Donald Trump. So we will be using a lot the word blueprint
Entonces vamos a estar utilizando mucho la palabra blueprint, que So sería to tipo planificación, make it clear, plano, when we ruta. say Entonces, para blueprint, hacerlo claro, cuando decimos blueprint, justamente, think of a house plan. piensen como un The idea is plan de that acciones, un plan Project de la casa. 2025 La idea es que el proyecto is a 2025 plan for how to rebuild es el plan para ver cómo the US reiniciar government el gobierno de los Estados Unidos in a very specific, en una forma muy específica, very conservative way. en una forma muy conservadora. So the authors of the project Entonces, los autores del proyecto say it's built on four pillars. dicen que está construido sobre 4 pilares. So a pillar is like in a building, Entonces, un pilar es como en un edificio, it's the main support. es el soporte principal. And the four pillars, Y los 4 pilares, in very simple language, en un lenguaje muy sencillo, are the following. son los siguientes. Are the following. The first one is the book. El primero es el libro. I'm going to just put it, Mandate for Leadership, ML. Voy a poner simplemente ML por mandato de This book liderazgo en gives a inglés. consensus view, Este libro da una visión consensuada, so that means a shared view es decir, una visión compartida of how each federal agency de cómo cada agencia federal should be run. debería ser dirigida. And where there is disagreement, Y en donde hay desacuerdos, where the authors do not agree with each other, donde los autores no están de acuerdo unos con otros, they present options presentan opciones for the president to choose. para que el presidente elija. Curtis? Cortés. When you say federal agency, what is that? Cuando dices agencia federal, ¿qué es eso? So a few of them that we can mention, Algunas de esas Department of Justice, que podemos nombrar es el Departamento de Justicia, Homeland Security, el Departamento de Seguridad Nacional, Education, Educación, all those areas of the government. todas esas áreas del All gobierno. those sit in the executive branch. ¿Todas esas están dirigidas por la rama ejecutiva? No. Do all those sit in the executive branch? Todas esas son parte del Poder Ejecutivo, de la rama ejecutiva. As far as I remember, no. Hasta donde yo recuerdo, no. Ok. So pillar number 2 Entonces, el pilar número 2 is a large personnel database es una base de datos gigantesca de personal that is similar to a LinkedIn. que es similar a un LinkedIn. So this is a list of people, Entonces, esta es una lista de personas loyal conservatives, que son conservadores leales who want to work in the government. que quieren trabajar en el gobierno. So these people can build online profiles Entonces, estas personas pueden construirse and perfiles Project online 2025 partners y en Project 2025 and Partners, recommend them. que es una página, y These recommendations el are proyecto meant 2025 y sus compañeros pueden recomendarlos. Estas recomendaciones to the se supone que se president's dan team al equipo del presidente to speed up hiring. para acelerar la contratación. Pillar number 3 El pilar número 3 is called the Presidential Administration Academy. se llama la Academia de Administración I'm going to Presidencial. put here the academy. Aquí voy a poner simplemente la academia. So this is an online school
Esta es una escuela to online train future appointees. para entrenar a futuros It explains elegidos how the y US government elegidas, works que explica cómo funciona el gobierno and how conservative staff should behave inside it. y cómo el staff conservador debería comportarse dentro de él. And pillar number 4 Y el pilar número 4 is something they call the playbook. es a lo que ellos llaman el libro de jugadas. So the playbook is a set of secret transition plans El playbook es una colección de planes secretos de transición de transição, and draft executive orders y tienen órdenes ejecutivas en borrador, so that on the very first day, de forma que en el primer día, right after the words "So help me God" in the oath, apenas después por tanto que Dios me ayude en el juramento, no juramento, teams can immediately start changing agencies. los equipos puedan inmediatamente comenzar a cambiar las And agencias. I don't remember exactly the number, Y no recuerdo exactamente el número, but I think most of us here remember pero creo que la mayoría de aquí de nosotros that recuerda the first months or even weeks of government, de que en los primeros meses o semanas del nuevo gobierno, the government had a lot of executive orders in place. el gobierno tuvo muchísimas órdenes ejecutivas llevadas a cabo, puestas en And acción. a BBC summary Y un resumen de la BBC described Project 2025 describió al proyecto 2025 as the right-wing wish list como la lista de deseos de la derecha for Trump's second term. para el segundo mandato de Trump. And they outlined these 4 broad goals Destacaron los siguientes 4 objetivos. 4 broad goals, like wide goals, Perdón, los siguientes for Project 4 2025. grandes objetivos para el proyecto 2025. Restore the family Restaurar la familia as the center of American life, como el centro de la vida americana, dismantle the administrative state, desmantelar el estado administrativo, and so that means the permanent federal bureaucracy, eso quiere decir la burocracia defend administrativa national federal, borders, defender las fronteras nacionales, no, borders, and so the national borders and sovereignty, y la soberanía, and secure what they call y asegurar lo que llaman God-given individual rights. sus derechos individuales dados por Dios. So how did the project appear? How did it start? Entonces, ¿cómo apareció, cómo comenzó el proyecto? We have mentioned Reagan before. Hemos mencionado a Reagan antes, So in the early 1980s, entonces en los 1980, en la época más temprana, Heritage Foundation la Heritage Foundation had great success with its original mandate for leadership.
Tuvo mucho éxito con su mandato para el liderazgo original. So I'm going to repeat the last part. In the Entonces early voy a repetir la última 1980s, parte. En la parte temprana de los Heritage 80, Foundation la Fundación Heritage had great success tuvo mucho éxito with its original mandate for leadership con su mandato para liderazgo original under President Ronald Reagan. bajo el presidente Ronald Reagan. In the section, in the chapter, a note on Project 2025, Este, eh, este bloque de notas tiene sobre estas notas del proyecto the 2025, Paul director of Dance, Project 2025, el director del proyecto 2025, says the following, dice lo siguiente, and this is quote number 3 y esta es la cita número 3 for the translators. para los traductores y traductoras. In the winter of 1980, En el the invierno de reigning Heritage 1980, Foundation handed to President-elect Ronald Reagan la incipiente Heritage Foundation entregó al presidente electo Ronald the Reagan inaugural mandate for leadership. el mandato para el liderazgo inaugural. This collective work by conservative thought leaders Este trabajo colectivo de líderes intelectuales conservadores in former government hands, y antiguos funcionarios del gobierno, most of whom were not part of Heritage, la mayoría de los cuales no formaban parte de Heritage, set out policy prescriptions, establecía recomendaciones políticas, agency by agency, agencia por agencia, for the incoming president. para el nuevo presidente. The book literally put the conservative movement El libro puso literalmente al movimiento conservador and Reagan y a on Reagan the same page. en la misma página. And the revolution that followed Y la revolución que siguió might never have been podría no haber tenido lugar save for this band of committed and volunteer activists. de no ser por este grupo de activistas comprometidos y voluntarios. With this volume, Con este volumen, this is now the new Project 2025. esto es por el nuevo proyecto It is 2025, The new volume is this new Project 2025. They say, we have gone back to the future and then some. dicen, con este volumen hemos vuelto al futuro y mucho más. So when they say gone back to the future, Entonces, cuando dicen que volvieron al I futuro, think a lot of us think about the movie. creo que muchos de nosotros piensan en la película, But when we say gone back to the future, pero cuando decimos que it volvieron al often futuro, means muchas veces significa revisiting past ideas, revisitando ideas del pasado, trends, or innovations tendencias o that feel innovaciones futuristic again. que se sientan As futurísticas de those nuevo, past ideas como si esas ideas pasadas are something new now. son algo nuevo ahora. So Heritage says Entonces, Heritage dice that Reagan used almost 60% of their recommendation que el proyecto ha conseguido alrededor del 60% de éxito de sus recomendaciones that he used que in his first lo utilizó en su primer so año. this gave conservatives a model Entonces, esto les dio a los conservadores un modelo for a big book para that un tells a new libro más president what grande to do. que diga al presidente qué es lo que tiene que hacer. So after Donald Trump left office in 2021, Entonces, luego de que Donald Trump dejó la oficina en 2021, some of his former staff algunas personas de su antiguo staff believed that Trump's first administration creían que la primera administración de Trump failed not because of his ideas, falló no por sus ideas, but because the government resisted him, sino porque el gobierno le resistió, especially career civil servants especialmente
Sí, servidores con carreras ya formadas and less loyal appointees. y escogidos o personas designadas menos leales. So not so loyal candidates. Entonces, candidatos no tan leales. So I don't know if it's the same in all the countries, No sé si es lo mismo en todos los países, but here in Brazil, we have something similar pero aquí en Brasil tenemos algo similar to the career civil servants. a los servidores de carrera. In Portuguese, we say something like public servants. En portugués le decimos como sirvientes públicos So the career o civil empleados públicos servants, también. Las personas de carrera en el sistema long-term público employees, eran empleados de mucho tiempo and they usually have no connection to the government que generalmente no tienen ningún tipo de conexión con el in gobierno the idea of parties. en el sentido de partidos políticos. So they are hired through exams Son contratados a través de exámenes rather than political appointment. más que elección política And o this is designación very política. important Y esto es muy importante because that's one of the things porque esa es una de las cosas that Project 2025 que el proyecto 2025 wants to end. quiere terminar. So David Graham, Entonces, David Graham, the journalist, el periodista, explains that this group decided explica que este grupo decidió that the only way to get the que la única forma de conseguir a los cristianos, Christian right-wing nation they wanted perdón, la nación cristiana de derecha que ellos querían, was a carefully organized assault era un asalto coordinado detalladamente, con precisión, on the US government as it existed. sobre el gobierno de los Estados Unidos como en la manera que éste existía, en su So existencia. in 2022 and 2023, Por lo tanto, en 2022 y 2023, under Heritage's new president, Kevin Roberts, bajo el mandato del nuevo presidente de la Fundación Heritage, Kevin Roberts, Kevin Roberts, they launched Project 2025 lanzaron el proyecto 2025 and they started writing a new mandate, y comenzaron a escribir un nuevo mandato, building the personnel list, construyendo la lista de personal, training courses, cursos de entrenamiento training courses, and a day one playbook. y un libro de jugadas para el día 1. So the project is led by Paul Dance. Entonces, el proyecto es coordinado por Paul Dance. He was a former Trump personnel official Él era un antiguo oficial de personal de Trump in his first mandate, en su primer mandato. and Russell Vought, Y Russell Vought, who was a former budget director of Trump quien era un antiguo director presupuestario de Trump in his first term. en su primer término. And just a side note, Y solo una nota al pie o al margen. he is the current budget director again. Él es nuevamente el director de presupuesto. And Russell Vought Y Russell Vought is widely seen es as the main intellectual force visto en behind su Project mayoría 2025. como la fuerza intelectual principal detrás del proyecto 2025. So Project 2025 has different purposes. On the surface, sorry. Entonces, el Project proyecto 2025 has 2025, different purposes el proyecto 2025 tiene diferentes propósitos on the surface and underneath the surface. en la superficie y bajo la superficie. On the surface En- and underneath the surface.
On the surface, En la superficie, the authors say their purpose los autores dicen que el propósito is to prepare for the next conservative administration es prepararse para la siguiente administración and to conservadora advance positive change for America. y para avanzar con el cambio positivo para América. They say they want to return the US Dicen que quieren volver a los Estados Unidos to its origins a sus orígenes and to fight what they call y luchar con lo que llaman the long march of cultural Marxism through institutions. la larga marcha del marxismo cultural a través de las instituciones. They also say their goal También dicen que su objetivo is to deconstruct es deconstruir the administrative state. el Estado administrativo, In other words, en otras palabras, to cut back and de volver hacia control atrás the permanent federal bureaucracy. y controlar la burocracia federal. More deeply, Mark Deeply, more deeply. Mark Deeply. David Graham argues eh, y David Graham that the project argumentan que el proyecto, is a scheme perdón, más to precisamente, massively expand the power of the president. más profundamente dicen exactamente que es un So plan the para project wants to expandir la influencia del presidente. El proyecto quiere replace many neutral civil service positions reemplazar muchas personas del servicio público with political loyalists. con leales políticos. They want to make it easier Quieren hacer más sencillo to fire career officials. despedir a oficiales de carrera. They want to tie the Department of Justice, Quieren atar al Departamento de Justicia and the FBI y al FBI more directly to the eh, president's agenda. y que estén atados, unidos más directamente con la agenda del presidente. The agenda is. And they want to use obscure offices Y quieren utilizar oficiales oscuros, like the Office of Management and Budget como la Oficina de Gobierno y Presupuesto, and the Office of Presidential Personnel y la Oficina de Personal Presidencial, to enforce para enforzar ideological control ideológico across the government. a lo largo del gobierno. The American Civil Liberties Union La Unión de Libertades Civiles Americanas, ACLU, en inglés ACLU, club. they are a civil rights group, son un grupo de derechos civiles, and they say this reflects an extreme una asociación, y dicen que refleja una extrema, white Christian nationalist ideology. pues, una ideología extrema de nacionalistas blancos aiming americanos, to reshape the US buscando darle una nueva forma a los Estados into Unidos a Christian-defined nation. hacia una nación definida como cristiana. So they aim to reshape the US Por tanto, apuntan a reformar a los Estados Unidos into a Christian-defined nation como una nación cristiana por definición, with many policies con muchas políticas that reduce protections for women, que reducen las protecciones para las mujeres, LGBTQ people, para las personas que son parte de la comunidad LGBT, inmigrantes and racial minorities. y minorías raciales. The ACLU
El ACLU have an article tiene un artículo dedicated to explain Project 2025. dedicado a explorar el proyecto 2025. And right at the beginning of this article, Y justo al comienzo de este artículo they say the following. dicen lo siguiente. The ACLU El ACLU doesn't endorse no endorsa, no or apoya oppose candidates for o se elective opone office, a candidatos electos para la but we oficina. recognize Pero that the reconocemos re-election of Donald Trump que la reelección de as Donald Trump president como presidente will have immense implications for the future tendrá enormes implicancias para el futuro of our, sorry, it's quote number 4, of our democratic norms, de nuestras normas democráticas, institutions, and processes. para nuestras instituciones y para nuestros In procesos. 2022, En 2022, the Heritage Foundation, la Heritage Foundation, a conservative-leaning think tank, un grupo de expertos de tendencia conservadora and 140 former Trump staffers y 140 antiguos colaboradores de Trump, authored Project 2025, redactaron el proyecto 2025, a roadmap for how to replace the rule of law una hoja de ruta sobre cómo sustituir el Estado de Derecho with right-wing ideals. por los ideales de la derecha. So, to understand a little bit more about Project 2025, Entonces, para entender un poco más el proyecto 2025, para entenderlo más, and how it's being enacted, y cómo fue enactado, cómo fue establecido, it's important to note the key people behind it. es importante conocer a las personas clave detrás de este. The project has around 35 to 40 primary authors, El, el proyecto tiene unos 35-40 autores primarios. we're not going to look at all of them, of course, No vamos a mirarlos a cada uno de ellos, but I'd obviamente, like to give special attention to 5. pero quiero darle atención especial a 5. So we have Paul Dance, Tenemos a Paul Dance, we have Russell Vogt, tenemos Russell Vought, we have Kevin Roberts, tenemos a Kevin Roberts, we have Roger Severino, tenemos a Roger Severino and we have Ken Cuccinelli. y tenemos a Ken Cuccinelli. So we're going to start with Paul Dance. Entonces vamos a comenzar con Paul Dance. Paul Dance is the director of Project 2025 Paul Dance es el director del proyecto 2025 and a co-editor of Mandate for Leadership. y el principal editor del mandato de liderazgo. In Donald Trump's administration, Previamente trabajó en la administración de Donald Trump, including in the Office of Presidential Personnel, incluyendo la oficina de administración del personal, which is the office that helps pick about 4,000 political appointees. que es la oficina que ayuda a escoger más o menos unos 4.000 designados To pick. políticos para el gobierno. Yes, to pick, yeah. Ayuda a escogerlos, sí. So that means he Eso sí quiere decir que él understands how to staff the government entiende cómo comenzar el gobierno with loyal people. con gente leal. Graham describes him as a Graham lo classic describe MAGA, como una persona clásica de MAGA, classic MAGA conservative un conservador clásico de MAGA, who corrijo, felt that earlier Republican presidents que luchó contra los anteriores presidentes republicanos, earlier Republican presidents
yes, use too many establishment figures Que sería que utilizan demasiadas figuras del establishment and not enough true believers. y no verdaderos creyentes, no suficientes de ellos. So when we say establishment, Por tanto, cuando decimos establishment, these are the people in a society estas son las personas en la sociedad or professionals o los who have profesionales influence que tienen influencia and power y poder and who usually do not support change. y que usualmente no apoyan el cambio. At Heritage, En la Fundación Heritage, Dan's job, el trabajo de Dance, Dan's job, Paul Dance, el trabajo de Paul Dance, was to coordinate the coalition era coordinar la coalición of more than 50 conservative groups de más de 50 grupos conservadores to recruit future staff para reclutar también and to futuro help staff write the day one playbook. y ayudar a escribir el libro de jugadas del día 1. In simple terms, En términos simples, his agenda su agenda was to make sure era asegurarse the next conservative president que el siguiente presidente conservador was surrounded by committed ideological appointees estuviera seleccionado, formado por personas designadas, ideological from designadas day por su one, ideología desde el día 1. not by moderates No por moderados or career officials who might resist. o por oficiales de carrera que pudieran resistirse. Paul Dance describes himself Paul Dance se describe a sí mismo as the classic MAGA voter, como el votante clásico de MAGA, a disaffected son of a liberal un hijo de un liberal desafectado. I'm going to have to say again because it's not going to make sense if I cut. So, Voy a tener que decirlo de vuelta. disaffected son of a liberal Catholic family El hijo desafectado de una familia liberal católica who wised up quien se volvió más sabio to the failings of Democrats al ver los fracasos de los demócratas moved right. y se movió a la derecha. So Dance comes from a family Entonces, Dance viene de una of familia Democrats. de demócratas. Then we have Russell Vogt. Luego tenemos a Russell Vought. So, as I said, he was Donald Trump director of the Office of Management and Budget. Y como decíamos, él era el director de la administración de presupuesto, de personal de presupuesto, Which they call OMB. a la que llaman OMB. So he was in this position in his first term. Él estaba en esta posición en su primer término And as I said, he is again. y como dije, está allí nuevamente. So the OMB, Entonces, la Oficina de Administración y the Presupuesto office that helps the president es la oficina que ayuda al presidente to write the budget para escribir el presupuesto and also quietly reviews y también oponerse o quietly reducir, perdón, reviews, quietly perdón, calladamente reducir of almost every major regulation casi cualquier regulación in the federal principal government. en el gobierno federal. It is extremely powerful, Es extremadamente even poderoso, though most people incluso a pesar de que la have mayor parte de las never heard of personas jamás han escuchado de este departamento, Votes de esta oficina. religious views
views Las perspectivas religiosas de Votes So Vogt's religious views Entonces, las perspectivas religiosas de Votes are essential to understanding his politics. son esenciales para comprender sus políticas. Though he pays lip service to the tradition, A pesar de que da buen servicio a la tradición, though he pays lip service is like da boca para fora. a pesar de que da So he servicio, pays lip service to the tradition of separating eh, church and state. da servicio hacia afuera de estar separando la iglesia y el Estado. He argues that Christianity Discute que el cristianismo should still have a great influence debería aún tener una gran influencia on the way the United States is governed. en la forma en que los Estados Unidos son gobernados. So after leaving the White House, Por tanto, después de dejar la Casa Blanca, after Trump's first term, después del primer término de Trump, he founded the Center for Renewing America. formó el Centro para Renovar América. It's a conservative group, of course, Es un grupo conservador, por supuesto, and he described their mission as the following. y describe su misión como lo siguiente, o la siguiente. Quote number 5. Cita The first número 5 priority para los effort traductores. of our organization La primera prioridad para nuestra is organización to regain a notion in this country, es ganar la noción, consensus that we are not a secular country, el consenso de que no somos una nación that secular, we are a Christian nation as founded. de que somos una nación cristiana desde su fundación. That should be shared by everyone, Eso debería ser compartido por todo el mundo, even if they have religious liberty for another faith. incluso si tienen libertad religiosa para otra fe. So, Vogt has also said openly Vogt también ha dicho abiertamente that he wants to put parts of the civil service que quiere poner partes del servicio civil in trauma. Trauma. bajo trauma. So they will obey the president's agenda. Quieren que obedezcan la agenda del presidente. He calls the current situation Llama a la situación actual the late stages of a complete Marxist takeover. las últimas etapas de una toma por parte del It marxismo. says 2024, Y dice que 2024 2024 would 24 rival, va a rivalizar, would rival 1776, va a rivalizar a 1776 1776 and 1860 in importance. y a 1860 en importancia. So in his mind, 2024 Entonces, en su mente, 2024 would be very similar or as important as those years. va a ser muy similar o tan importante como esos años. Does everyone know what happened in these years? ¿Alguno de ustedes, alguna persona de ustedes sabe qué ocurrieron en estos años? So I will give the answer. Voy a dar la respuesta. 1776 1776 is the year of independence, es el año de la independencia and 1860 y 1860 is when Abraham Lincoln was elected. es cuando Abraham Lincoln fue elegido Was elected, and the start of Southern secession y comenzó la that secesión del set sur, the stage for the U.S. Civil War. que generó el escenario de la guerra civil de los Estados Unidos.
So in Project 2025, Entonces, en el proyecto 2025, Vought pushes for the following. Baut empuja por lo siguiente: Concentrating more power in the presidency, concentrar más poder en la presidencia, using budget tools to control agencies, usar herramientas del presupuesto para controlar a las agencias and reinterpreting legal doctrines y reinterpretar doctrinas legales like the unitary executive como la to unitaria justify ejecutiva stronger presidential control. para justificar el control presidencial más fuerte. So the unitary executive Entonces, is a la constitutional orden theory ejecutiva unitaria es that una says teoría the US constitucional presidents que dice que el presidente de los Estados Unidos has sole centralized control tiene control tan centralizado over the entire executive branch sobre la totalidad de la rama and all ejecutiva, officials who exercise executive power. sobre todo los oficiales que, digamos, presiden el control de distintos poderes ejecutivos, de distintas actividades ejecutivas. Question. César tiene una pregunta. Sorry, could you please repeat what you just said about that theory because I didn't take notes? Disculpa, ¿puedes repetir acerca de esa teoría? Que no pude tomar notas. So the unitary executive Entonces, la orden ejecutiva unitaria is a constitutional theory es una teoría constitucional that says the US president que dice que el presidente de los Estados Unidos has sole centralized control tiene un control tan centralizado over the entire executive branch sobre la rama ejecutiva en su and totalidad, all officials en todos sus oficiales, who exercise executive power. que ejercen poder ejecutivo. Vote is very important Entonces, vote es muy importante because he combines porque combina a strong Christian nationalist worldview una perspectiva muy fuerte de cristiano nacionalista, very strong, del nacionalismo cristiano muy with fuerte, deep knowledge con conocimiento profundo of how to use budgets and regulations de cómo utilizar presupuestos y regulaciones to enforce that worldview para enforzar, para across the forzar government. esa perspectiva del mundo a lo largo del gobierno. I have how much time left? 10 minutes? Okay. So Kevin Roberts, Entonces, Kevin the Roberts president of the Heritage Foundation, es el presidente de la Fundación Heritage and effectively the political leader behind the project. y efectivamente el líder político detrás del He proyecto. wrote the foreword to Mandate for Leadership, Él escribió el frente del mandato de liderazgo called A Promise to America. un llamado a América. And he frames Project 2025 Y él contextualiza y le da as the next step el formato al proyecto 2025 como el siguiente paso after the Reagan Revolution. después de la revolución de Reagan. So in his foreword, Por tanto, the en following. esta introducción Example number 6 for the escribió lo siguiente: 44 years ago, 44 años the atrás, United States and the conservative movement were in dire straits. los Estados Unidos y el movimiento conservador estaban Both had been betrayed by the Washington establishment. estaban destruidos. Ambos habían sido traicionados por el establishment de Washington y no tenían certeza Both were de, internally splintered and
strategically adrift. Ambos habían sido traicionados por la clase dirigente de Washington y no sabían en quién confiar. Ambos estaban divididos Worse internamente y a la deriva estratégicamente. At the moment of acute vulnerability and division, Peor aún, en ese momento de gran vulnerabilidad y división, we found ourselves besieged by existential adversaries, nos vimos asediados por adversarios existenciales, foreign and domestic. tanto extranjeros como nacionales. The late 1970s El final de la década de 1970 were by any measure a historic low point for America, fue sin duda un momento histórico bajo para Estados Unidos and the political coalition dedicated y la coalición política dedicada to preserving its unique legacy of human flourishing and freedom. a preservar su legado único de prosperidad humana y libertad. Today, Hoy en día, America and the conservative movement are enduring an era of division and danger akin to the late 1970s. Estados Unidos y el movimiento conservador están atravesando una época de división y peligro similar a la de finales de la década de 1970. Yet, students of history will note that Aún así, estudiantes notwithstanding all those challenges, de historia van a notar the que late 1970s proved to be the moment when the political right unified itself al enfrentar estos desafíos, la época de fines de los 70 probó que el momento en que la derecha política se and unificó led the United con el States país, to historic political, economic, and global victories. se unificó a sí misma y al país para dirigir a los Estados Unidos en So it una wasn't historia until política y económica de 1971 victorias globales. Entonces, fue en el temprano Harriet 1979 launched the Mandate for Leadership Project. que lanzaron el mandato de liderazgo. Mandate for Leadership was published in January 1981 El proyecto de mandato de liderazgo se publicó en enero de same month 1981, Ronald Reagan was sworn into his presidency. el mismo mes en que Ronald Reagan juró su cargo como presidente. By the end of that year, A finales de ese año, more than 60% of its recommendations had become policy. más del 60% de sus recomendaciones se habían convertido en políticas. And Reagan was on his way to ending stagflation, reviving American confidence and prosperity, and winning the Cold War. Y Reagan estaba en camino de poner fin a esta inflación, reavivar la confianza y la prosperidad estadounidenses y ganar la Guerra Fría. The bad news today Las malas is noticias that para the hoy political establishment and cultural elite have once again driven America toward decline. es que nuestro establishment político y cultural y la élite cultural, una vez The más, good news han is that we know the way out. vuelto a llevar a los Estados Unidos hacia el declive. La buena noticia es que sabemos Even cómo though salir de the esta challenges situación, today are not what they were in the 1970s. aunque los retos actuales no sean los mismos que en la década de 1970. Conservatives should be confident that we can rescue our kids Los conservadores debemos tener confianza en que podemos rescatar a nuestros hijos, reclaim our culture, recuperar nuestra cultura, revive our economy, reactivar nuestra economía and defeat the anti-American left y derrotar a la izquierda antiamericana, at home and abroad. tanto en nuestro país como en el extranjero. We did it before, we'll do it again. Lo hicimos antes y lo volveremos a hacer. Then he goes on to say that this book Luego continúa diciendo que este libro is the work of the entire conservative movement es el trabajo del movimiento conservador en su totalidad and that the movement's promise, y que la promesa del movimiento, the movement's promise la promesa del can be summed movimiento up in 4 fronts puede ser resumida en 4 frentes that we have seen here already. que ya hemos visto aquí. So to restore the family Entonces, restaurar la familia and protect the children, y proteger a los niños, dismantle the administrative state,
desmantelar el Estado administrativo, defend national borders and sovereignty, defender los bordes nacionales y la soberanía and secure God-given individual rights, y asegurar los dones dados which por is what the Dios de manera Constitution individual, calls los derechos individuales. Lo que es lo que la Constitución the llama blessings of liberty. las bendiciones de la libertad. He also says the following, También dice lo siguiente, number 7. cita número What 7. makes these 4 pieces of the conservative promise so valuable to the next president is that they cut through superficial distractions Lo que hace que estas 4 promesas conservadoras sean tan and valiosas para el conquers próximo the moral presidente and foundational challenges es que van más allá de las distracciones superficiales y se centran en los retos morales y fundamentales America faces in this moment of history. a los que se enfrenta Estados Unidos en este momento histórico. This was one of the secrets of conservatives' success Este fue uno de los secretos del éxito de los conservadores in the Reagan era, en la era one our Reagan, generation should emulate. uno que nuestra generación debería emular. In other places, Roberts has said, En otros lugares, Roberts ha dicho, we're in the process of the Second American Revolution, estamos en el proceso de la Segunda Revolución Americana, which will remain bloodless. que va a mantenerse sin sangre, There won't be blood, like they won't kill each other. que es decir, que no va a haber sangre, que no van a if the matarse left unas a otras, allows it to be. si la izquierda le permite que así sea, permite que suceda. Mhm. That kind of language Ese tipo de lenguaje tells us his agenda is not small. nos dice que su agenda no He es sees menor. Project 2025 Ve al proyecto 2025. from which part? Okay. Okay. So I'm going to repeat for the translators here. So Robert says, Roberts dice, we are in the process of the Second American Revolution, estamos en el proceso de la Segunda Revolución Americana, which will remain bloodless que va a permanecer sin derramar sangre if the left allows it to be. si la izquierda permite que suceda, que sea. That kind of language Ese tipo de lenguaje tells us that his agenda is not small. nos dice que su agenda no es pequeña. So that kind of language Entonces, ese tipo de lenguaje tells us nos dice, his agenda su agenda is not small. no es pequeña. He sees Project 2025 Él ve al proyecto 2025 as a fundamental remaking como una reconstrucción, una nueva forma de hacer al gobierno americano and its society y a su sociedad along conservative Christian lines. bajo líneas cristianas conservadoras. We still have to look at Roger Severino and Ken Cuccinelli. Todavía nos queda ver a Roger Severino y a Ken Cuccinelli. And they are very focused on gender and immigration, Y ellos están muy enfocados en género e inmigración, but we don't have any more time right now. pero no tenemos más tiempo ahora. So we'll continue on my next presentation. Por lo tanto, continuaremos en mi siguiente presentación. It's also my idea in the next presentation También es mi idea en la próxima presentación to look at how much of Project 2025 ver cuánto del proyecto 2025 has already been implemented, ya ha sido implementado, since we are already in 2026. ya que estamos ya And en we've seen 2026 a lot of things happen in the last year. y hemos estado viendo mucho sucediendo en el Let's último año. close with a prayer. Por tanto, cerremos con una oración. Dear God, Santo Dios, we thank you for the moment that we had. te damos gracias por el momento que hemos tenido. We thank you that we can see through history
Y te damos gracias porque podemos ver a través de la historia what has happened, lo que ha sucedido, what is happening, lo que está sucediendo, and with that, know what will happen. y con eso saber lo que va a suceder. And by doing so, Y al hacerlo, we can prepare ourselves podemos for prepararnos upcoming events. para los siguientes eventos, Uh, para los be próximos with us for the eventos. rest of the day Te pedimos que estés con nosotros por el resto del día and with the next presentations as well. y con las siguientes presentaciones también. We ask you in Jesus' name. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Presentación. So we're thankful to Anna for the presentation. Y la próxima presentación es a las 11:15 de la mañana, dentro de 20 minutos. And the next presentation will be in 20 minutes. Así que bueno, les esperamos y ustedes también. Gracias. We wait for all of you. Thank you.